Muy buenas a todos, bienvenidos a otra partida de esta octava ronda que ha terminado en el día de hoy. Nakamura con las piezas blancas, Caruana con las negras, Nepomniachtchi había hecho unas tablas fácil. Hemos traído también la victoria de Richard Rapport, pero es que todavía y tras 6 horas de partida o un poquito más, se está jugando la partida entre Firuza y Radjabov. Vamos a ver al final de esta partida. Conectamos con la página de Chess24 para ver si podemos traer la clasificación completa tras la octava ronda, para ver cómo ha quedado las posiciones. Una partida tremenda en la que en la primera ronda se habían enfrentado con los colores cambiados y Caruana ganó con piezas blancas. Empezaba regular el torneo de candidatos Nakamura, pero después tuvo varias tablas. También ha ganado una victoria que trajimos, por supuesto, aquí al canal, y vamos a ver qué pasa en esta partida tremenda. Más que un ataque, una defensa titánica y un ataque, bueno, no un ataque, pero tremenda la defensa, me ha encantado. E4, E5 por parte Caruana, que lleva las negras, Nakamura las blancas, caballo F3, caballo C6, apertura española, defensa Morphy jugando a 6, y tras retirar el alfil a 4, caballo F6 atacando en E4. No obstante, hay varias líneas, una de ellas se pueden enrocar, como pasa la partida en las piezas blancas, no defendiendo el peón, y aquí se decide capturar en E4 y D4 en la posición. De momento B5, restringiendo al alfil de casillas blancas, pues controlar o tocar el caballo de C6, este se retira a B3, y tras D5, todo esto es teoría, D por E5, aprovechando además que las piezas blancas están dando un doble al peón de D5. El peón D5 está atacado, está defendido, por lo tanto hay que hacer algo con este peón, solo defendido por la dama, alfil E6, defendiendo en una segunda ocasión, y tras jugarse C3, quizás para traer el alfil por una nueva diagonal y traerlo a C2, la partida continúa con alfil C5, en esta ocasión Caruana pues buscando el enroque en corto. Más jugadas de desarrollo, caballo B D2, enroque en corto, y aquí está alfil C2 con bastante presión o doble ataque sobre el caballo D4, caballo por F2, entrando en esta línea en la que, bueno, pues ya el material varía, torre y peón por dos piezas menores, alfil por F2 jaque, rey por F2, y tras estos movimientos F6, bueno, pues intentando quizás abrir la columna F, aprovechando que el rey todavía está en F2, también atacando a este peón avanzado que tienen las piezas blancas, y de momento caballo F1. Tras estos movimientos F por E5 y tras rey G1, si nos vamos a las bases de datos, pues hay en torno a 10 o 15 partidas en la que hay jugadores de la élite, o que al menos, bueno, pues nos suenan de haberlas traído al canal. Por ejemplo, Sam Sevian, jugador estadounidense, que lo hemos traído en el campeonato de Estados Unidos anteriores, Jordan Van Forest, por supuesto, jugador de Holanda, Madmellaro, Firuza, Vidit Santos, Jonas Bierre, también por aquí, Grandelius. Bueno, pues se juega bastante en la élite esta línea, y de momento tras estas jugadas la partida continúa con dama d6. Se conectan las torres, la dama se centraliza, alfil e3 con más jugadas de desarrollo, y tras alfil F5 enfrentando los alfiles, de momento se evitan las capturas, y además este movimiento interesante volviendo el alfil a la diagonal anterior, en la que el peón de D5 de momento queda clavado, ¿no?, por la acción del alfil sobre el rey. Tras estos movimientos torre D8, la dama se retira a E1 con intenciones quizás de venir hacia el flanco de rey, y caballo A5, bueno, pues ganando un tiempo sobre el alfil. El tema es que además permite el avance de este peón retrasado que tienen las piezas negras en la posición, y como vemos, bueno, pues se va a montar una especie de barrera o de muro de peones, y a ver si Nakamura puede, bueno, pues traspasarlo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se ataca al alfil, evitando quizás que las piezas blancas pues puedan desarrollar cómodamente sus piezas, y de momento, bueno, pues no se retira el alfil, se juega dama F2, y tras caballo B7 maniobrando torre E1 ya en la posición. Tras estas jugadas la partida continúa con C5, quizás
demasiado impetuoso, un poquito adelantando el movimiento o avanzándolo demasiado el peón. C6 quizás por el momento defendiendo y pudiendo jugar C5 un poquito más adelante. Caruana ya ha creado esta barrera, como decimos, y tras estos movimientos caballo G3, aquí quizás una mejor jugada para las piezas blancas sería alfil G5. Como vemos, torre y caballo, se ha abierto la columna para la torre, se ataca dos veces al peón de 5 y tras torre E8 defendiendo una segunda vez dicho peón, bueno, pues la línea podría continuar con torre por E5 y a torre por E5 alfil F4 con una clavada muy molesta. Es verdad que te puedes defender con la segunda torre, puedes capturar en esta posición y tras estos cambios dama G3 pues quizás sería bastante duro. Lógicamente dentro de esta línea pues hay otras sublíneas. Decide de momento Nakamura jugar caballo G3 y aquí lo aprovecha, ya que bueno, pues la línea anterior era un poquito más fuerte, lo aprovecha Caruana para meter un alfil muy potente en la posición, alfil de 3, jugada 21, importante ya que el alfil prácticamente se va a quedar ahí durante toda la partida, un alfil al menos de momento pues muy potente o muy molesto, ya que bueno, pues controla bastantes casillas y además en algún momento, de momento no está atacado, pero podría ser fácilmente defendible y en caso de cambios podrían conseguir las piezas negras pues un peón pasado empujando esta estructura de peones que tienen montada pues en el centro y en el flanco de dama. De momento, tras estas jugadas, además la amenaza y habiéndose quitado de la columna es jugar E4, como vemos el caballo pues estaría completamente clavado en la posición y se perdería quizás pieza, dama de 2 retirándose, ganando un tiempo atacando a la dama y aquí se decide jugar C4, interesante el movimiento de momento E4 viéndolo rápidamente, ya que se expulsaría al caballo de F3 ya que está tocado y una vez se retire el rey quizás de la diagonal donde está el alfil, quizás de 4 podría ser más fácil de empujarlo, bueno, pues buscando el cambio de peones a estas jugadas, quizás caballo G5 retirándose de momento y bueno, entraríamos en otra partida. No obstante, Caruana no juega este movimiento, juega C4, viene con ataque sobre el alfil, Nakamura lo retira de 1, alfil C2 es verdad que enfrenta a los alfiles, pero en vez de reforzar la defensa del alfil, se puede capturar por parte de las negras dama por C2 y a estas jugadas caballo C5, bueno, pues buscando quizás meter una nueva pieza en esta posición adelantada. Si alfil por E5, por C5, bueno, pues las piezas negras recapturan con la dama y pues no salen al menos perjudicadas. Habría menos material y el empuje de peones o los peones pues ahí siguen bastante sólidos en la posición y también interesante esta captura en E5 aprovechando que si la dama captura en la posición pues existe alfil por C5. El tema es que caería la torre de E1 al final de la línea, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues no se puede capturar este peón, no se puede capturar ya que aunque desvías a la dama de la defensa del caballo de C5 te estaría cayendo la torre. Mejor en esta posición puedes capturar con el alfil para las piezas blancas. Bueno, volvemos a la partida ya que no se juega alfil C2, alfil de 1 retrocediendo y tras estas jugadas torre de 7. Quizás la idea de Caruana es doblar torres, traer una torre a E7 siendo un poquito más tranquila ese movimiento, ya que por parte de las blancas y una vez se retire el alfil que se retira en estos momentos a F2, pues el tema es que hay doble ataque aquí en la posición. Como decimos, quizás torre 7 sosteniendo de momento este peón pues sería un movimiento interesante para las negras, se trae la torre a F7 y aquí podríamos pensar en un movimiento como E4. Aunque va a venir dos jugadas más adelante, el tema es que estás permitiendo que las blancas, bueno, pues con el avance del peón deja de defender casillas importantes como la de D4 y las blancas ya empiezan a activar esas piezas pues muchísimo más, ¿no? A estas jugadas torre F7 y por parte de las blancas quizás alfil E3 retirándose del ataque doble por parte de las negras en F2. De momento
Bueno, pues E4 parece que no, torre 7 interesante defendiendo el peón atacado por 2 veces, se juega torre F7 siendo, bueno, pues un poquito pues más agresiva por parte de Nakamura, quizás defiende de una manera indirecta el peón de E4, ya que en esta posición si caballo por E5 directamente al menos torre por F2, la dama es la única pieza que defienden junto con el rey esta posición y las piezas negras estarían ganando. Volvemos a la partida en la que de momento tras estas jugadas Nakamura encuentra primero caballo H1, precisamente importante para que este alfil, bueno, pues quede completamente defendido por parte de una pieza menor, no por la dama, y en caso de jugar E4, que podría ser una amenaza por parte de las negras, pues ya no existe y sigue habiendo esa presión sobre el punto de D5. Tras estas jugadas, Caruana precisamente juega E4, la partida sigue igualada, pero quizás a esta línea, pues torre 7 hubiese sido un poquito más tranquila, como decíamos, y de momento, bueno, pues tranquilamente, por decirlo de alguna manera, se juega caballo D4, Nakamura empieza a avanzar sus piezas y de momento el alfil lo tiene bien defendido con el caballo de H1. Tras estas jugadas dama G6, bueno, pues quizás activando la dama por la columna G, trayéndola más hacia el flanco de rey, y se defiende de momento jugando H4, H5 con una idea de activar este alfil de D1 que de momento pues no está jugando. Es verdad que tiene fuerza sobre su diagonal, pero bueno, vamos a ver cuáles son las ideas. Podríamos pensar en esta posición, ya que las blancas, bueno, pues tienen piezas casi sin poder moverlas mucho, ¿no? Como la torre, por ejemplo, casi pues podría ir a E3, pero defiende F1 en caso de que se retirase el alfil, aunque tampoco sería buena idea quizás, y este movimiento no se hace, y se juega H4, podríamos pensar una jugada como alfil E3, pero bueno, tras jaque en la posición, como decimos, se estaría dando mate. Por lo tanto, el alfil de F2 está clavado, el caballo de H1 defendiendo y bueno, un poquito sin muchos movimientos. Opta por esta jugada y el tema es que la mejor respuesta a H4 hubiese sido por parte de las negras H5 frenando H5 de las blancas. De hecho, se considera un error lo que juega Caruana en la posición, dando cierta ventaja ya a Nakamura, que va a mantener durante toda la partida, pero la defensa, como decíamos, de Caruana es tremenda, ¿no? Vamos a ver la idea que pasa en la partida y por qué se considera un error, no en sí quizás el movimiento de cabeza C5, pero el tema es que se permite H5. Hay aquí otra idea también interesante para las piezas negras y debido a que todo se está jugando un poquito en el centro y en el flanco de rey, jugando B4 directamente con la idea de abrir columna B y las torres quizás en algún futuro lo podrían aprovechar. A estos movimientos H5, dama D6 y quizás alfil G4, bueno, pues desarrollándose. El problema en esta posición es que el alfil puede venir a E6 defendido por el caballo y se podría defender con el caballo en D8, estando en una posición un poquito más pasiva, ¿no? Evitando quizás este movimiento y esta clavada. Bueno, con posibilidades se jugaba caballo C5 directamente y el tema es que a estos movimientos son las piezas blancas las que expulsan a la dama, permitiendo que el alfil blanco, que no está haciendo nada de momento, pues puede desarrollarse no viniendo a E6, ya que el caballo pues también Caruana lo ha puesto en la posición para defender, pero quizás las blancas debido al caballo en D4, el alfil ya en esta posición, pues empiezan a tener mucha más actividad, ¿no? Tras estas jugadas la partida continúa con H6, bueno, pues quizás dando también una salida al rey, aunque tendría una vez se quiten las torres la columna F, pero también frenando al peón de H5 y aquí comentar que Nakamura contaba con 50 minutos y solamente 6 minutos para Caruana, que ha sido un tema el tiempo también importante para él, que ha jugado en su contra, 11 jugadas pendientes, ya que estamos en la jugada 29, y esto la partida continúa con dama E3. Quizás interesante por ver muy rápidamente alfil G3, viene con ataque sobre la dama, y aquí primero las piezas negras podrían jugar este jaque,
pero al haber jugado antes h4, que no lo he comentado, también el rey puede escapar por h2. De hecho, lo puede hacer directamente y a un movimiento como dama d8, retirándose del ataque del alfil, que ahora, bueno, junto con el caballo, pues estaría mejor defendido. Existiría cambio de torres en la posición y caballo f2. Bueno, pues siendo interesante y quedando la torre defendida, pero de alguna manera ahí medio atrapada. Todo esto no ocurre. Nakamura de momento juega dama e3, quizás con idea de traer la dama a g3, siendo más activa que colocar el alfil, como hemos visto, que tampoco sería mala, pero tras dama g3 quizás alfil e3 en la posición. Bueno, son posibilidades. Dama f4, Caruana quizás sabedor de que empieza a tener una posición un poquito más delicada, ya que aunque cuenta con algún peón de más, pues cuenta con esa pieza de menos que hemos comentado antes. Dama por f4, si la dama se retira, perdón, a g3 o a h3, podrían entrar las piezas negras, quizás capturando peones en el flanco de dama, ¿no? Se juega dama por f4, por comentar una jugada muy bonita y además efectiva que tendría Nakamura en la posición, es alfil f5, entregando temporalmente la pieza y tras todos los cambios, como vemos, se abre la diagonal y caería el caballo de c5 a favor de las blancas, ¿no? Con todos estos cambios y dama por h5 incluso, pues con esta línea el alfil de casillas negras pues sale bastante, puede venir a d4, caballo f2 quizás es una posibilidad, ya que bueno, pues estaría defendida y la partida continuaría con cierta ventaja o un poquito más de ventaja que lo que se juega en la partida, ¿no? Con alfil f5. Por lo tanto, importante esta línea. Nakamura decide cambiar dama por f4 y tras estos movimientos torre por f4 y aquí alfil e6 jaque es una posibilidad, capturando el peón directamente de d5, pero aquí Nakamura opta por este movimiento, caballo e6, dando un doble a las torres y tras caballo por e6 ahora se da el jaque ganando este peón central, pero a cambio entregando el peón de h5 como vamos a ver a continuación. Rey h7, la partida continúa con alfil por d5, es verdad que bueno, pues es un peón central, pero tampoco es un peón que dé un peón pasado a las blancas, no obstante, bueno, pues ahí está el movimiento. Torre f5 atacando al alfil, este se retira a c6, si b7 pues a5 quizás, por lo tanto no se ganaría mucho, alfil c6 y tras torre por h5 finalmente las dos piezas que estaban algo frenadas en la posición pues empiezan a tener salida. Alfil d4, torre f5 volviendo pues a tener presión sobre la columna f, pero no obstante caballo f2 defiende un poquito todo. Como vemos hay triple ataque por parte de las blancas en e4, e3 quizás, bueno, pues estaría también defendido por las blancas, pero bueno, pues de momento Nakamura va a retrasar esta posibilidad. Tras estas jugadas, jugada 37, la partida continúa con torre f7, 45 minutos para Nakamura en la posición y solamente 2 minutos y 2 jugadas por hacer antes del control para Caruana. Tras estos movimientos es cuando Nakamura, antes de capturar aquí, abrir la posición en e4, decide mejorar su flanco de dama y evitar que haya posibles capturas o ataques por parte de las torres, ¿no? De momento juega b4, no se captura al paso y tras h5 por parte de Caruana, que va a empezar a empujar este peón, pues bueno, pues si peón por tampoco ayudaría mucho a las negras. Por lo tanto, h5 ya en el tablero, a4, gracias al alfil que está en c6, pues defiende la posición. Y aquí interesante para las piezas blancas alfil e8. Se ha jugado h5 y el tema es que podría estar cayendo el peón si la torre se retira a una casilla como f8. Podría venir a f5, pero el tema es que tras alfil e3 esta torre no tiene retirada, tampoco tiene la casilla de g4 y a torre h4, g3 atrapando la torre. Podría ser una opción, alfil e8, opta por jugar a 4 mejorando la posición en el flanco de dama como decíamos y tras b por e4, alfil por a4, h4 ya en el tablero y alfil e3 atacando a la torre. Como vemos pues estas casillas están controladas por las blancas, la torre se retira a f5, torre a1 quizás para meter presión sobre esta debilidad que tienen en a6
y tras h3, cuidado a ver qué puede hacer Nakamura en esta posición. Encuentra el mejor movimiento siendo torre a2, también con una defensa tremenda, ya que si aquí captura con el caballo, entraría la torre en F1 y tras los cambios de una de las primeras torres, parece que esta posición se convierte en tablas con mucha presión sobre el alfil de 3, el peón de 4 está pasado y ya estaría en E3, defendido por la torre, y las cosas se complicarían. Y en caso tras H3 y no capturar con el caballo si peón por, quizás torre F3 ganando un tiempo sobre el alfil, torre 1 defendiéndolo, y el problema es que existe torre G3 dando un jaque y a rey H2 torre por E3. Se cambian torres, se gana quizás pues algo más de material y las negras empezarían a estar algo mejor ya que tienen algún peón de ventaja. Bueno, pues estas dos opciones no ocurren, interesantes comentarlas ya que son pues de tablas o incluso perdedora, torre a2 defendiendo al caballo por 2 veces, por lo tanto si h2 jaque tranquilamente se podría capturar el rey. Tras torre a2 se decide capturar en g2 y aquí alfil d1 quitando la casilla también quizás para la torre de f3, metiendo presión o teniendo una torre pues todavía más activa en la posición. También el alfil en algún caso pues puede venir quizás a g4. La partida continúa con torre 7f6 defendiendo el peón de a6 atacado además por la torre blanca. Alfil g4 viene con un tiempo sobre la torre, esta se retira a d5 y es ahora cuando Nakamura decide capturar en g2. Torre g6 clavando al alfil, rey g3 reforzando la defensa y alfil f1 por parte de las piezas negras, quizás evitando caballo h3 y caballo f4. Nakamura quiere poner más activo su caballo, por supuesto, y tras estas jugadas alfil d4, un movimiento que corta también el paso de la torre en alguna de las líneas. Y bueno, pues si vemos ahora la posición de estos peones, hay hasta 4 islas de peones, todos ellos están sueltos y quizás con debilidades como veíamos antes por parte de en A6, ¿no? Nuevamente estaría en el aire la captura del peón de 4 al haberse jugado alfil F1, pero bueno, pues tras hacer un movimiento como torre de 3, quizás la partida se iguala demasiado, ¿no? El alfil queda clavado, se puede defender con el rey llevándolo a F4, pero tras estos cambios quizás las blancas tienen más difícil la victoria en esta posición. Se decide jugar, como decimos, alfil de 4, alfil de 3 volviendo, si se captura también alfil las negras tendrían un peón pasado y rey f4 amenazando alfil f5, ¿no? El rey defiende, por lo tanto la torre no puede capturar, rey g8 y retirándose hacia atrás, alfil f5 no obstante y tras torre h6 caballo g4 metiendo más presión y llevando las piezas de Caruana mucho más para atrás. Torre de 6, la torre de E5 casi sin movimientos, caballo E3. ¿Y a dónde se puede retirar? Única casilla, torre B5 y me encanta este movimiento. Es verdad que alfil por E4 gana un peón, pero la diferencia entre, por un lado, de este alfil que es tremendo, el alfil de D3, si recordáis en aquella jugada 21, ahí sigue y estamos en la 53, y aquí Nakamura hace este movimiento en el que corta una de las torres, por decirlo de alguna manera, alfil C5, además ataca la torre, torre F6, clavando al alfil y el rey llegando hasta E5, tremendo. Tras estas jugadas rey F7, caballo D5, todas las piezas prácticamente en quinta por parte de las blancas, sin miedo, pero también Caruana tremendo, ¿no? Aquí intenta quizás una última o dando la calidad y buscando, bueno, pues algo más de defensa, rey por F5 y a cambio tiene el peón E3, no se puede capturar y está doblemente atacado ya que este último movimiento de 3 viene con jaque, rey E5 retirándose y tras E2 el peón está defendido y a punto de coronar. Alfil F2 llegando a la defensa, la torre se retira a B8 quizás para acompañar dicho peón y de momento tras estas jugadas alfil E1 bloqueando físicamente dicho peón, ¿no? No obstante, torre E8 jaque, quizás rey D4 un poquito mejor
que rey F4 como pasa en la partida, lo vemos muy rápidamente a torre 4 jaque, rey C5 y el rey, pues como vemos nuevamente en quinta está muy activo. Se recomienda jugar torre 5 clavando al caballo y tras estas jugadas cae el peón de A6, pues sí o sí llegando rápidamente a 1 en caso de que defender el alfil. Se opta por este movimiento, también hay que tener en cuenta que las negras cuentan con un peón pasado y se va a empezar a empujar y de hecho se hace en esta posición G5 jaque, si rey por G5 la partida termina en tablas, ya que se da un jaque y cae una pieza para las piezas blancas, por lo tanto jaque en F4, rey G3 y tras estas jugadas torre 6 volviendo a defender el peón de A6 que había quedado indefenso en la posición. Tras estos movimientos rey F2, quizás caballo C7 con doble ataque al peón de A6 muy interesante y a torre F6 quizás entrando en F1, torre por A6, torre F1 y torre A1 llegando a defender este alfil y bueno, pues teniendo cierta ventaja y este peón de B4 pasado, ¿no? Se opta por esta jugada rey F2, tremendo también Caruana que encuentra esta secuencia de torre H6 y tras rey E3, torre E6 volviendo y dando un jaque, rey F2, pensando en rey D2 realmente no funciona ya que tras torre D6 se ataca al caballo y el alfil si se retira podría venir descubierta con jaque sobre el rey, por lo tanto la partida aquí continúa nuevamente con rey F2, torre H6 y el tema de este movimiento, bueno, pues es entrar incluso con la torre en H1, F1 y bueno, pues esa ventaja que tendrían las blancas hay que llevarla a cabo. Tras estos movimientos caballo E3 evitando la triple repetición y por ello las tablas, torre F6 jaque quizás es un error y las negras podrían tener la posibilidad quizás de hacer tablas siendo muy difícil. Caruana no tenía mucho tiempo en el reloj, torre H1 y tras caballo G2 existe G4. Un movimiento muy fuerte con la idea de hacer torre H3 y torre F3 casi hasta dando mate y a una captura por parte de las blancas en A6, torre H3 y rey G1, bueno pues con temas de tablas en la posición tras torre F3. Se juega a torre F6 dando un jaque directo, rey G3 y a torre F1 nuevamente la torre está metida como veíamos en la línea anterior, pero la diferencia es que este peón pues está sin poder avanzar y no está acompañado por esa torre que estaba antes en H3 y F3, ¿no? Tras estos movimientos se juega se juega primero caballo G2 reforzando la defensa de este alfil, por supuesto que está atacado por la torre, torre F6 volviendo a la defensa, a ver cómo prospera Nakamura y aquí encuentra el mejor movimiento que es alfil F2 o al menos efectivo, en el que la torre ya no puede ir directamente a F1 y la idea es bloquear con el caballo y también opciones en algún momento de caballo por D3 tras torre A5 y D5, traer al caballo F3 y empezar a activarlo y de momento rey G6, torre A5 activando Nakamura su torre y tras estas jugadas torre 6. La partida continúa con caballo E1, el alfil se retira a F5 y caballo F3, bueno pues clavando al alfil ya que hay doble ataque en G5, de momento torre D6 quizás entrando buscando entrar en D1 pero caballo D4 lo evita, hay doble ataque al alfil, tras estos jugadas además el caballo de dar el doble pues está atacando el peón de 2 directamente que está indefenso, alfil de 3 volviendo y tras torre E5 dando un nuevo doble ataque al peón de 2 tampoco se puede avanzar. La partida continúa con rey F6 y caballo F3 por parte de Nakamura. Finalmente en esta posición y tras 74 movimientos decide abandonar Caruana. Tremendo, ¿no? El tema principal es que hay una nueva amenaza y es este doble ataque a un peón que parece que no puede defenderse, ¿no? Podría jugarse torre 6 quizás, pero aquí, bueno, pues incluso cambiando material, ahora sí que las blancas, bueno, pues ya liquidan la partida finalmente. Tremenda la defensa de Caruana, Nakamura también excelente por supuesto. Vamos a ver la clasificación, aunque sea un poquito así. A ver cómo ha terminado esta partida de Firuza a través de la página de Chess24. Un segundito.
en la que, bueno, pues Nepomniachtchi, los números son tremendos. De 8 puntos posibles lleva 6 partidas. Mañana juega contra Nakamura, que desde luego, que aunque ella ha perdido, pues sigue estando en segundo, pero ya hay un punto de diferencia. Y la partida entre los dos, bajo mi punto de vista, Nepo tiene que jugar sólido, juega con las negras. En la primera parte, en la primera manga hicieron tablas, y el que tiene que arriesgar, si alguien tiene que arriesgar jugando con blancas, quizás sea Caruana. Nepomniachtchi yo creo que tiene que sumar y seguir, y uno que se ha metido como vemos en la pomada, ¿no? Es Nakamura, ya que pues tiene medio puntito solo por debajo de Caruana con esta victoria, y hay que recordar que incluso el segundo, y en caso de que Carlsen no quiera volver a jugar con Nepo, por ejemplo, si termina así el candidato, podría estar, bueno, pues también jugando el campeonato del mundo Caruana o Nakamura en este caso. Rapport, que hemos traído la victoria también, se mete ahí en la pomada, y resto de jugadores, Din Liren, en duda, y todavía siguen jugando tremendo Firuza y Rayevo. Se me ha ido un poquito el tiempo, pero es una partida excelente. Un saludo y hablamos. Chao. Un momentito que se me bloquea.